Saludos, esta es nuestra sesión de refuerzo número 5. En esta oportunidad vamos a resolver las preguntas que se puedan presentar tanto las de correo como las de invitados. Vamos a empezar con la revisión de una viñeta que nos comparte su compañero Sergio Rodríguez. La redacción de la pregunta, Sergio, que me ve en el futuro inmediato, no fue la más clara, pero tengo entendido que lo que nos estaba preguntando era cómo podemos hacer que el escenario en sí mismo destaque y que no sea solamente el fondo sobre el cual vamos a poner personajes. Así es como estoy interpretando yo la pregunta. ¿Listo? Entonces, aquí vemos un diseño que en términos de narrativa es bastante claro, aun si yo no viera aquí el texto que me explica lo que está ocurriendo acá, yo entendería que lo que parece ser parodias de grandes franquicias de alimentos están cayendo en desgracia. Esta viñeta la habíamos visto en semanas anteriores y tiene ciertas dificultades con color, específicamente el hecho de que se nota como una especie de falseamiento de color naturalista. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? La escena parece ser no solo nocturna, sino macabra. Estamos hablando de ruina, estamos hablando de declive, de destrucción económica y social. Pero lo que estamos viendo son unos colores que son muy claros, empezando por el tono blanco y los tonos rojos que me están diciendo básicamente la condición de esta imagen. En el fondo pretende ser una especie de noche o espacio nebuloso macabro, pero al frente, de una manera que se siente bastante extraña, tenemos una luz blanca que toca tanto el plano derecho como el plano izquierdo. Eso no debería pasar. Abril, ¿cómo estás? Entonces, lo que está ocurriendo en esta viñeta, para los que me ven en el futuro inmediato, es que esa circunstancia de color, ligado al hecho de que no alcanzamos a distinguir bien lo que está pasando con la fuente de luz, está creando una apariencia menos que perfecta dentro de la viñeta. También hay un par de elementos adicionales de composición que no están funcionando aquí también como podrían funcionar. Vamos a sacar una especie de marcador digital y los marcamos. Aunque esto no es una tangente, sí siento que hay una muy limitada cantidad de espacio negativo dentro de la viñeta. Y esto que está ocurriendo aquí no tiene espacio negativo. De nuevo, técnicamente puede no ser una tangente, porque uno puede darse cuenta que no es que necesariamente se sienta que algo está cortado de manera accidental, pero si hay un contacto extraño entre el objeto limítrofe de la composición con el margen derecho de la misma. Esto no es un objeto secundario, esto es parte de la parodia, así como esto o esto es parte de la parodia que se está haciendo dentro de esta viñeta. Y si eso no tiene posiciones privilegiadas, es casi igual, o es prácticamente igual, a tener una composición donde ocurran las siguientes imprecisiones. Donde yo ponga, por ejemplo, un personaje en la periferia y en otro sector de la periferia ponga la fuente de luz, como el sol o la luna o algo así. Esto inmediatamente nos empieza a decir que la imagen se está dispersando en lugar de concentrar nuestra atención en puntos privilegiados de la misma. Entonces hay varias cosas que podríamos hacer. La más importante sería siempre para salirnos de la inmediatez de trabajos y tareas, tratar siempre de tener más pruebas de composición por cada cosa que vayamos a hacer. Siempre que estén en duda sobre la pertinencia de lo que estén haciendo, valdría la pena volver a más miniaturas y ver qué podría estar pasando ahí que todavía no esté ocurriendo en el diseño que están proponiendo. Entonces voy a hacer aquí por lo menos, hagamos dos. Y vemos qué podría pasar con ese diseño. Entonces aquí tengo el marco, vamos a respetar nomenclaturas de capa. Esto lo voy a dejar como referencia. El original está aquí de un tamaño más grande. Vamos a trabajar entonces vamos a trabajar mancha y vamos a trabajar línea. Y vamos a probar un par de ejemplos de composición. Donde crucialmente quiero que la luz, la sombra junto con la línea y las formas estén dialogando permanentemente. Entonces vamos a jugar con la primera versión. Vamos aquí. Entonces, ¿qué decía yo? Siento que a la imagen le falta
algo más de amplitud y no solo en un sentido estético abstracto. Creo que en esta viñeta tener más espacio negativo se puede prestar para contar la historia de una manera mucho más interesante. Entonces hagamos una y dos pruebas que involucren también esa noción. Primero, algo que pues, yo le he recomendado a mucha gente, incluyendo al grupo de Sergio, Manuela y Angie, que hace parte del curso número 3, es que en la medida de lo posible se alejen de la perspectiva lineal. No es que esté prohibida, pero la perspectiva lineal con frecuencia nos va a crear problemas, nos va a crear ciertas dificultades técnicas que de pronto, si las podemos sustituir por buenas formas bidimensionales, nos puede dar un resultado que sea mucho más significativo sin tener que estar configurando retículas de perspectiva. Les pongo un ejemplo de lo que estoy tratando de decir. Esta imagen, si nosotros la ponemos semitransparente y encima de la misma empezamos a trazar lo que creemos que es la retícula de perspectiva, vamos a hacer eso con un tono más rojo. Vamos a ver que tiene uno de los, yo llamaría, defectos visuales más comunes cuando se empieza a trabajar en perspectiva. En particular cuando se trabaja en perspectiva de dos puntos de fuga. No, nunca he sabido por qué pasa esto. Tal vez es por hábito, tal vez es por algo que viene desde el colegio, porque tampoco es que sea tan fácil de hacer bien. Pero la idea de que los objetos principales se van a concentrar en el centro de una retícula de dos puntos de fuga, esa es literalmente la manera más superficial de hacer una composición con perspectiva. No estamos considerando ni inclinaciones de cámara, ni inclinaciones de objeto, ni una superposición parcial de objetos que sea más llamativa, sino que estamos viendo simplemente objeto en el centro configurado con la retícula que elegimos y paré de contar, donde además hay un problema extra. Esto técnicamente no es incorrecto, pero a nivel de óptico sí crea muchos problemas y es una configuración de la retícula de perspectiva de tal manera que la cima del objeto se ve en contrapicado y la base del objeto se ve en picado. Eso no es malo, de hecho hay formas muy interesantes de hacer composición donde la línea de horizonte esté hacia el centro y los objetos se proyecten por encima y por debajo. Eso puede ser muy significativo, pero lo ideal sería que los objetos no estuvieran siempre en el centro, precisamente porque se empieza a perder la capacidad de la retícula para empezar a establecer el dinamismo de la imagen. Entonces lo que yo voy a buscar aquí es primero tratar de falsear lo más que pueda la perspectiva y segundo voy a jugar con una disposición más asimétrica de los objetos en el espacio. Entonces, por ejemplo, yo podría imaginarme que el local de comida rápida esté por aquí, más hacia el fondo. También, pues, una buena idea cuando vamos a plantear arquitectura, en la medida de lo posible tratar de salirnos solo de cajitas y como prismas. Hay muchas otras formas que podemos utilizar si recordamos o si buscamos referentes de lo mismo. La arquitectura por ejemplo, lugares de comida rápida tiene ciertos manierismos que uno puede intentar interpretar al momento de generar esta imagen. Entonces vamos a jugar aquí con este túnel. Lo que quiero que pase es que en esta versión el edificio se sienta que está más en el fondo y que en el primer plano va a estar pasando otra cosa, pero que todo tiene que ver con la misma temática, que es la decadencia de este tipo de lugares. Eso tiene que ver con la historia que están planteando Manuela, Angie y Sergio. Si no saben de qué se trata esa historia, pronto la verán cuando hagamos o las exposiciones de grupo o cuando subamos el blog en el blog de la clase los documentos de cada uno. Entonces aquí está esto y digamos que en el primer plano yo propongo la presencia de un carrito de comida que también esté en esa situación ruinosa. Entonces yo empiezo desde las formas más básicas, me voy dando cuenta que para que la ilusión de profundidad de esta imagen sea más contundente, necesito una separación de tamaños que sea mucho más marcada también. Vamos a hacer eso sin mayor demora.
Entonces quiero que este carro de comida, estoy pensando, pues uno siempre puede ver referentes más directos. Justo ahora estoy pensando en una van que vende pizza como a 2 cuadras de mi casa. Entonces no quiero que parezca como un carrito de perro, sino que parezca como un automotor que se usa para vender comida. Que además las pistas de ruina que puede tener, creo que ya las tengo en la cabeza. También quiero jugar con la idea de un entorno que se sienta borrascoso, como que el clima no le ayude a este entorno. Entonces ahí tengo una estructura, voy a probar otra. Vamos a probar una composición central. Y vamos a probar el restaurante, o más de un restaurante. Vamos a poner uno aquí. Aquí podría haber otro. Vamos a exagerar más su proporción y su forma. Y se me ocurre que podríamos hacer algo con el primer plano. Y de nuevo quiero poner pistas atmosféricas que sean eh, pues útiles para lo que se quiere representar aquí. Eso como pruebas de líneas es el colmo de la sencillez y eso no tiene que ser de otra forma. Cuando ya vamos a empezar a iluminar esto, si tenemos que ir a bloques y manchas que de manera contundente nos digan qué es lo que estamos intentando describir aquí. A nivel de narrativa, no solo si es de día o es de noche, sino pues de manera mucho más provechosa que podamos sugerir qué es lo que queremos contar acá. Entonces, venga, pongámosle nombres más específicos a esto. Vamos a llamar a esto sketch preliminar. Vamos ahora al boceto. Y aquí tendríamos las luces. Entonces empecemos. Puede ser con el mismo pincel. Yo voy a intentar perseguir una cantidad de detalles que sea muy básica. Y me voy a preocupar más bien porque haya claridad en la imagen. Entonces, por ejemplo, esta van de comida, quiero mostrarla dilapidada. Quiero mostrar que este es un objeto que ya fue abandonado y que ha sufrido el deterioro tanto de la intemperie como de, por ejemplo, vandalismo. Esto está ligado también a índices de narración. Si yo digo hay un vehículo, pero el vehículo tiene un montón de pistas que me dicen comercio y hasta cierto punto como alegría, por decirlo así. Esto que yo sé que suena un poco tonto, pero pónganle cuidado a esto. Quiero representar un automotor que tiene algunas pistas que se pueden asociar con circo, tales como la carpa que rodea el sector, ¿cómo se llama eso? Como la vitrina, el mostrador y demás. La idea de que un automotor tenga también un letrero. Todo eso le da un aspecto que va más allá del objeto de uso inmediato. Esos son índices de narración. Y si ahora yo cambio el estado en el que aparecen dichos índices, pues eso también le va a decir mucho a quien sea que esté viendo la imagen. Entonces yo puedo arrancar planteando la generalidad de este vehículo, pero muy pronto voy planteando también que el estado de dicho objeto no es ni nuevo ni adecuado. En bocetación es clave que haya legibilidad, no tanto que haya belleza. Si buscar un dibujo bello toma demasiado tiempo o se ve demasiado estático o demasiado estable y no comunica su estado de cosas, su razón de ser dentro de la narrativa, pues ahí valdría la pena revisar qué le hace falta. Y de nuevo no nos vamos a restringir únicamente a líneas. Vamos a tratar de ser lo más contundentes que podamos con temas de atmósfera.
Entonces, ¿qué índices de narración voy a ir agregando yo aquí? Por ejemplo, que esta van tenga un menú. Abril nos pregunta si tengo ejercicios de bocetación digital para hacer en vacaciones. Sí, tengo varios. Déjame, si quieres, avancemos un poquito más con esto y te puedo dejar un listado. Entonces, quiero representar que la van tiene un menú. Entonces voy a ser muy claro con lo que sea que yo ponga acá. Por ejemplo, le dibujo acá una hamburguesita. Por acá dibujo un perro caliente o algo que quiero que parezca como un perro caliente. Voy a indicar que esto es como el... Bueno, esto no nos parece mucho un perro caliente, parecía como una moneda. Entonces hagámoslo con más cuidado. Un poco mejor. Entonces dando las indicaciones de que existen unos productos en oferta. Yo no voy a caer en el error, ni siquiera porque sea cómic, de explicar todo con textos. Siempre que pueda voy a tratar de explicar las cosas con símbolos, no con información lingüística explícita, porque pues la idea es que la imagen hable por sí misma, incluso hasta el punto de ser transcultural. Vamos a seguir quebrando, sobre todo si vamos a perseguir la idea de deterioro. El deterioro en la silueta exterior es lo que va a ser más inmediatamente legible. Entonces, por ejemplo, donde hay una silueta prismática o completamente geométrica, los desportillamientos en las esquinas o en la parte superior de la silueta, eso grita, eso inmediatamente nos va a decir aquí hay algo que no está funcionando. Como estoy planteando la idea de que la van tiene como ese toldo, entonces ahora yo puedo mostrar rasgaduras. ¿Listo? Y también por aquí puedo seguir mostrando esas evidencias de deterioro para decir esto no solo es un carrito de comida, sino es un carrito de comida que ya no está en sus mejores momentos. Volviendo otra vez a la manera como yo interpreté la pregunta de Sergio, y si yo interpreté lo que no era Sergio, pues porfa me escribe otro correo, pero pues de nuevo yo estoy interpretando que la pregunta es cómo hacer que el escenario por sí mismo tenga prestancia y tenga impacto y que no sea solamente un elemento que está atrás de personajes, sino que por su propia cuenta tenga narración. Fíjese que yo estoy no solamente creando un fondo, sino que estoy creando una interacción entre elementos que están en un primer plano versus un fondo, aunque el fondo aquí se interpretaría que tiene varios niveles. Eso ya me está diciendo a mí que la profundidad del espacio es mucho más amplia, que no nos estamos consignando únicamente al plano medio o al fondo más inmediato, sino que estamos jugando con una inmensidad de ese escenario que además nos dice que por fuera hay más cosas, que alrededor de la cámara hay más cosas. Intentamos jugar con la idea también de una atmósfera, eso puede colaborar en ese propósito. Les voy a procurar poner pocas líneas y más bien que lo poco que yo agregue aquí tenga pues suficiente fuerza, espero yo. También vamos a tener cuidado con algo que aquí puede que esté empezando a pasar y es que a veces uno empieza a bocetar y como que uno quiere hacer raya, 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 raya. Eso, cuando planteamos mejor un trabajo que va de subestructura, perdón, de estructura general a estructura compleja a subestructuras, por ejemplo, donde este boceto, que ya está un poquito más pulido que el anterior, ya empieza a tener un poquito más de detalle, perdón, empieza a tener más precisión. Aquí yo tengo solo formas generales, no hay ningún tipo de distribución tonal, mientras que aquí ya empiezo a decir un cierto grosor de línea, puedo decir un cierto nivel de acabado, así sea un boceto muy básico, y también puedo hacer esto. Dentro de esta misma capa, para no estar molestándonos por crear siempre capas diferentes, yo podría empezar a plantear también la presencia de una sombra. De una vez hago un juego de refuerzo de profundidad donde los objetos del primer plano, por ejemplo, pueden estar muy oscuros y los objetos del fondo pueden estar mucho más claros. Esto, para los que recién estén empezando con temas de composición,
podría sonar un poco confuso. Uno diría, no, pero en el primer plano debería estar más claro y más nítido todo y que el fondo fuera más tenue. Si estuviéramos hablando de un modelo tradicional donde hay personajes y el fondo se tiene que sentir distante, eso estaría bien, pero en últimas, esto que estoy poniendo yo acá es un índice de narración que me habla del estado de las cosas, donde este espacio es más protagónico. O donde pueden estar compartiendo el nivel de protagonismo, pero lo que no puede ocurrir es que los dos se vean exactamente igual. Entonces, por ejemplo, quiero que esto se sienta como menos detallado, pero que se entienda que es más grande y que por tanto lo mandamos más hacia el fondo, mientras que este objeto de acá es más pequeño, pero para establecer mejor sus detalles lo pusimos en el primer plano. Le estamos dando una funcionalidad a la separación entre primer plano, plano medio y fondo. Y buscando esa funcionalidad es que estamos diciendo también que el nivel de contraste entre lo que esté pasando en los diferentes planos de la imagen también cambie. Un error craso es, y por eso es que yo todo el tiempo estoy jugando con esa capa negra en modo de fusión saturación, un error craso es que la distribución tonal no nos permita leer asimetrías dentro de la imagen. Es decir, que todo caiga con el mismo tamaño, con el mismo grosor de línea, con el mismo nivel de acabados, con el mismo nivel de iluminación. Entonces yo de una vez ya me voy a comprometer a que el objeto cercano a la cámara tenga mucha sombra y así tenga más detalle y que acá pues esté pasando algo diferente, un objeto más claro pero más distante. Entonces listo, aquí tengo ya esa primera parte del boceto. Tenemos entonces ya esa van vuelta a nada. Si algo, podríamos darle algunas pistas adicionales, pero pues la idea es que no nos detengamos tanto aquí. Porque en últimas la gracia de un thumbnail o de una miniatura, incluyendo miniaturas de composición, es que sean breves. Pues breves no significa que en 5 minutos tengan que estar siempre, pero sí que nos vayamos acostumbrando a no llenar excesivamente de detalles el trabajo, sobre todo en fases exploratorias. Listo, entonces ahí tengo esa van, está vuelta a nada, y ahora podemos ir al fondo. Entonces tenemos esta especie de McDonald's, ¿no? Aquí pues Sergio plantea varios espacios, yo creo que podemos utilizar menos. Entonces de nuevo voy a empezar a atacar este lugar. Tenemos entonces la idea de un techo curvo. Yo no solamente voy a reteñir, sino voy a ver qué otro cambio y mejora del diseño le puedo hacer. Entonces, por ejemplo, exagerar más la curvatura de ese techo. También aquí me puedo empezar a meter en problemas cuando tengo separaciones entre un plano lateral y un plano frontal. Pues ahí, fíjense, yo básicamente estoy haciendo un rediseño sobre la marcha para que no vaya a ocurrir que un objeto en tres dimensiones, como lo estoy tratando de representar acá, se lea como que no tiene una diferenciación entre planos. ¿Listo? Jugando también con la idea de que estamos viendo esto desde un ligero contrapicado o que la cámara está muy cerca a la línea de horizonte. Entonces voy a procurar que no se vaya a leer una paradoja de perspectiva frente al objeto de la izquierda y al objeto de la derecha. Pero esto es el planteamiento inicial. Solo eso. Aquí nuevamente tengo que empezar a jugar con pistas que incluso pueden ser muy exageradas. Alguien podría decir, oiga, pero eso ya parece como si de pronto, qué sé yo, hubiera habido un temblor o algo así. Pero otra vez, son índices de narración. Yo voy a hablar de deterioro. Quiero hablar de rompimiento, de resquebrajamiento, de la pérdida parcial de las siluetas. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer algo como esto. Puedo abrir aquí algo de espacio negativo y digo que esa W se cayó. Quedó ahí en el suelo. Cuando se cayó pudo el impacto haber causado algo de deterioro alrededor. Y aquí entonces lo que dejamos es de pronto como la sombra de que ahí había una W. Y le podemos dejar la indicación como de remaches o puntos de anclaje de los cuales se zafó esa forma.
¿Listo? Esto simplemente es una posibilidad. Obviamente lo que siempre debe quedar claro también es que si estamos hablando de bocetación, y sobre todo bocetación bien hecha, estamos hablando de pruebas y estamos hablando de diagnóstico de ideas, y parte de esas ideas, o de ese diagnóstico, perdón, involucra el hecho de que si es necesario, las tenemos que descartar. Entonces, pues yo estoy generando como mi versión de esto, ¿no? Sobre todo directamente para Sergio, que fue el que hizo la pregunta. La idea no es que usted haga esto porque lo tiene que hacer. Lo puede hacer si quiere, pero si usted encuentra otra solución, hágale. Son los principios lo que me importa que sigamos utilizando. Y el principio más importante aquí es, si hablamos de diseño de escenarios, no pongamos objetos en el centro de una composición forzando la perspectiva. Y segundo, usemos la iluminación como parte de la atmósfera. Y si hacemos eso, creo que nos puede ir bastante mejor. Aunque ya de por sí pues los fondos que está haciendo Sergio están quedando bastante bien. De nuevo, si no tienen ni idea de qué estoy hablando, cuando vean las entregas finales entenderán el comentario, pero pues nada, seguimos trabajando y seguimos mejorando esto todos los días. Vamos a darle pistas adicionales, por ejemplo, un portón grande, que además me va a permitir darle mucha más preponderancia a un índice de narración que ya se estaba planteando acá, que era la idea de las pistas de sellamiento, maderos o calcomanías o algo así, pues que todo eso salte a la vista. Se me ocurre que para seguir jugando con el diseño de la imagen, voy a inventarme por acá un camino. Esta va a ser la ventana del, lo que en inglés llaman el drive-thru, de cuando la gente pide comida rápida en carros. Y acá podemos otra vez jugar con pistas de rompimiento y deterioro, tales como una o más ventanas rotas. Nuevamente desportillamos, rompemos puntas. También podemos romper parcialmente paredes. Con esto también, pues, con lo que toca tener cuidado es que de pronto uno no vaya a exagerar tanto. Sobre todo cuando recién estamos empezando. Un tema que tal, creo que lo alcanzamos a discutir en clase al menos una vez. Cuando uno plantea, cuando uno plantea grietas en una pared, ese trabajo se puede llegar a ver tan extraño y tan mal como cuando uno le plantea las arrugas a la ropa de un personaje, que de eso sí hemos hablado varias veces. Entonces hay que saber ser moderado en la utilización de esos recursos, mejor que, por ejemplo, cada grieta tenga un diseño específico. Yo aquí estoy eligiendo que mis grietas sean geométricas. Yo nunca voy a caer en el error, espero, de hacer rayitos cuando vaya a hacer grietas, porque eso con frecuencia tiene una lectura muy incierta. No se puede leer o como una arruga o como un pliegue o como una grieta sobre una superficie dura y no puede haber ambigüedad. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a hacer rompimientos, voy a buscar cierto nivel de asimetría. Voy a ver si solamente estoy haciéndole cambios como superficiales, casi como zigzagueantes, y ver dónde puede haber algo más de detalle, o sea, algo más de complejidad en el detalle, pero que su cantidad no sea tan larga. Entonces, por ejemplo, esta parte de este techo me está dando algo de problemas, pero me estoy dando cuenta que lo más recomendable sería que este techo tuviera como travesaños y ahí puede haber nuevas pistas de deterioro. Aquí sigo mucho con esa noción muy como de destrucción creativa, muy como de agregue, quite, haga pruebas, incluyendo sacarle una versión B a este mismo boceto. Eso justo ahora no lo voy a hacer, pero sí es perfectamente posible que en algún momento diga, vamos a duplicar esto y vamos a probar X o Y índice de narración que por ahora no está funcionando. Todo ese tipo de cosas es válido proponerles. Entonces, listo, ahí tenemos un edificio que está vuelto nada. Y ¿qué más podemos hacer acá? O sigamos jugando con este caminito. Se vuelve una nueva pista de perspectiva que de pronto se va a sentir un poco más forzada, que necesitaría más disciplina de retícula.
pero por ahora sí se puede alcanzar a leer como casi como el acceso sí, como vial, como gire acá para ir a comprar su hamburguesa, pues puede ser suficiente. ¿Y qué más le voy a agregar yo a esto? Voy a jugar con las pistas atmosféricas. Aquí de pronto me serviría tener, ya irme directamente al tema no solo de luces, sino puedo crear aquí una capa que se llame VG. Y en esa capa VG vamos a crear un área de selección. Y en esa área de selección vamos a hacer un relleno. Vamos a decirle a todo esto que tenga modo de fusión multiplicar. Aquí tengo una capa de luces que por ahora está vacía. Entonces vamos a empezar a jugar con distribuciones tonales. Por ejemplo, si yo quiero empezar a darle protagonismo a esas nubes tormentosas, lo puedo empezar a hacer desde acá. Y pues recordemos también que no solamente existe nuestra herramienta pincel o nuestra herramienta de lápiz, yo también estoy buscando que el diseño de formas, desde una herramienta que literalmente está pensada para hacer diseño de formas, eh, se, se, se sienta que hace parte de la bocetación. Yo no voy a siempre a crear un contorno para todo, empezando que en una tabla digital, este también es un muy buen ejercicio. Generar, por ejemplo, el contorno de un personaje con herramientas de lazo puede enseñarnos muchísimo. También podríamos decir, hagamos el fondo de una viñeta únicamente con una herramienta de lazo y que los personajes sí tengan contorno, acabados de iluminación, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas pueden darle una fuerza adicional al ejercicio. Entonces ahí tengo esas nubes. Obviamente aquí tengo que empezar a generar diferenciaciones con el resto del escenario o pues es como si no hubiera hecho nada. Eso es lo que voy a empezar a hacer ya mismo. Entonces voy a tomar esta herramienta lazo poligonal, perdón, para generar brevemente el contorno de esta van. Recuerden porfa que el lazo poligonal tiene un potencial problema. Ustedes ven que en este momento yo estoy haciendo giros muy pequeños o cambios de dirección muy pequeños al momento de generar esta área de selección. Eso en una tabla muy básica, como por ejemplo la Intos Draw normalita que uno puede conseguir o que le pueden prestar a uno, con frecuencia se presta para que los contornos se cierren automáticamente y al cerrarse automáticamente se vuelve casi imposible utilizar esa herramienta. Si eso es lo que les está pasando, entonces sustituyanla por el lazo estándar o el lazo magnético. Entonces aquí voy a crear una separación entre una cara más iluminada y una cara más oscura de la van, pero fíjense que el punto más claro de la van es una clave alta tirando a clave media, porque igual quiero que acá es donde estén concentrados la mayoría de detalles. Lo mismo si yo voy a enfatizar un poco el carácter, por ejemplo, de ese toldo. Yo puedo decir, sí, mire, eso es un toldo porque tiene un intercalamiento, es un toldo circense, perdón, porque tiene un intercalamiento de tonalidades, lo mismo por acá. Entonces puedo decir, hay una parte del toldo que tiene un tono un poco más claro, otra parte del toldo que tiene un tono un poco más oscuro. Entonces le doy un poco más de riqueza a eso, pero no voy a caer en el error de decir plano de sombra, de primer plano, se va a volver entonces un lugar donde voy a ver blanco o una clave alta muy intensa. Y de paso, como el toldo está lleno de perforaciones, entonces aquí las voy a terminar de enfatizar. Y que eso me ayude a comunicar un poco más la idea de la degradación que tiene ese elemento escenográfico. También otra cosa aquí, esta parte de este índice creo que merece tener un tono diferente. Podría ser uno como este de acá. Listo. Y digamos que por ahora ahí está esto. De pronto yo podría decir, présteme un tono todavía más clarito para la parte de la van que es vidrio. Eso no es obligatorio y no lo vayan a pensar como, porque está el material, entonces tiene que tener X o Y característica, pero es una posibilidad. Si ven que eso puede darle
pues relevancia a ese segmento que están resolviendo, pues pueden tomar ese tipo de decisiones. Si no, hasta podrían dejarle un solo tono uniforme a esa van y no pasaría mayor cosa. Entonces aquí estamos con ese elemento y ahora vamos al otro, pero de una vez le voy a decir a esto, como aquí se alcanza a apreciar un desfase, le voy a decir clic derecho, crear máscara de recorte. También voy a ver si de pronto, sí, creo que más capas pueden quedar ahí. Puedo decir a todo esto clic derecho, crear máscara de recorte. Entonces este rectángulo BG que ya tiene la opción de bloqueo de píxeles transparentes, se volvió también un contenedor para una máscara de recorte y ya todo me va a quedar bien encuadrado dentro del el rectángulo del túnel. Entonces puede ser en esta misma capa. Yo no soy amigo de dividir capas porque sí, pero pues podrían tener una capa de elementos de fondo, una capa de elementos de primer plano, podría haber una capa para las nubes. No es obligatorio trabajar en poquísimas capas, lo que sí creo conveniente es no duplicarlas sin razón. Si se ven creando capas nuevas para cada rayita, para cada ceja, para cada mano, para cada elemento diferente de la imagen, probablemente lo que están haciendo es ineficiente. Y esa ineficiencia tiene un costo, que uno pues podría decir, yo puedo sacar un trabajo excelente donde haya 100 capas o puedo sacar un trabajo excelente donde haya 2 capas. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo, por ejemplo, quiero alterar las tonalidades o el contraste de todo, y supongamos que esta van no fuera esta misma capa, sino que esta van tuviera una capa para el toldo, una capa para el letrero, una capa para los bombillos, otra capa para los vidrios, el trabajo de edición se va a volver dispendioso de una manera que no corresponde, sobre todo para un boceto. Esa es la razón por la que deberíamos buscar separar capas según intereses. Entonces, decir, por ejemplo, que hay una capa de sombras o una capa de texturas y acabados, ese tipo de cosas no están mal. Pero ya cuando se vean haciendo esto a cada rato, yo insisto en que eso es como validar la timidez y llenarse de malas mañas. Creo que no hace falta. Tomemos un tono similar al fondo y creemos aquí en esta capa, a la que nuevamente ya le puse bloque de píxeles transparentes, voy a crear un bloque de sombra. Ya tenemos establecida la idea de que la luz, por tenue que sea, viene de derecha a izquierda. Y esa luz no va a existir solamente como un elemento secundario, como le pasa a muchos cuando estamos empezando. Es normal hasta cierto punto, iluminar es difícil. Y una de las razones por las que es difícil es porque no solemos tener práctica en ello. Solemos tener práctica de forma, sobre todo en caras o bustos de personajes. Pero pues para eso estamos aprendiendo. Entonces yo no solamente voy a agregar un poquito de sombra, un poquito de luz, yo voy a buscar que esa luz y esa sombra se conviertan en elementos dramáticos. Entonces si yo refuerzo no solamente la presencia de bloques de luz y sombra, sino también digo, por ejemplo, las pistas de deterioro se van a enfatizar más desde la iluminación. Si además de eso juego con un diseño de esa sombra y esa luz, para que se sienta un poco más macabro, un poco más lúgubre, entonces le estoy dando ese carácter narrativo a esa parte del diseño. Adicionalmente, pues tengo que estar juzgando esto todo el tiempo desde tonalidades. Me parece que de pronto las nubes están pecando de ser demasiado próximas a primer plano y llamémoslo el inmediato fondo, porque esto no alcanza a ser plano medio. Es como plano medio tirando al fondo. Pero en últimas hablamos de una separación de planos que igual llega a 3 niveles diferentes. Lo que está más cerca de la cámara, lo que está a un nivel intermedio y lo que está mucho más distante. Esa no es la única separación válida. Varios de ustedes en sus proyectos y en otras experiencias habrán usado o seguirán usando close-ups, primeros planos, o caso contrario, panorámicas. Y ahí la idea de que hay algo cerca, algo a un nivel intermedio y algo muy remoto respecto a la cámara no siempre va a ser pertinente. Pero cuando puedan, generar esa separación en por lo menos 3 momentos diferentes del escenario nos va a dar una ilusión de profundidad mucho más amplia. Entonces, ¿cuál es mi problema? Que lo que está pasando con este elemento de la composición me parece que está quedando más neutro de lo que debería y
debería servir más para perfilar mejor lo que está pasando con esas siluetas. Entonces yo puedo aquí, o puedo empezar por crear un duplicado. Entonces vamos a llamar a esto BG2. Voy a presionar Control M y voy a empezar a jugar con mis niveles y a preguntar qué tal si lo dejo muy oscuro. Entonces yo empiezo a jugar con el oscurecimiento de esto. Aquí tengo un potencial problema y es que dejar todo tan oscuro de pronto sí me empieza otra vez a cancelar esa ilusión de profundidad. ¿Qué pasa si le doy Escape y presiono Control L y yo empiezo a jugar con el caso contrario, con el nivel de luminosidad que tiene esto? Creo que esto puede funcionar mejor, que me puede sugerir de una manera más expresa la presencia de un espacio mucho más amplio, sobre todo por lo siguiente. Voy a aumentar aquí, no acá, uno normalmente se mete con esto, normalmente, perdón, se mete con estos tres diales. ¿Qué pasa para los que recién estén empezando con el comando niveles, que es control o command y la tecla L? Aquí controlo la clave baja, aquí controlo la clave media, tanto su luminosidad como o sea, su luminosidad tanto a la izquierda su nivel de luz como a la derecha su nivel de sombra, y acá controlo la clave alta. Pero desde aquí yo controlo el nivel general de luz, el nivel general de sombra. ¿Listo? Entonces yo podría decir, deme luces y deme una clave media más alta, incluso todavía más alta. Además hay un elemento del fondo que me está faltando por resolver, lo vamos a resolver ya mismo, que es este de acá. O sea, dejé solamente la silueta de las nubes, pero no hice nada más con eso. Entonces resolvámoslo de una vez, tomemos un tono todavía más claro, asegurándonos que el pincel no tenga modo de fusión. Vamos a resolver ese suelo. Perdón, bloqueando los píxeles transparentes para no ir a quebrantar la regularidad de esa figurita contenedora. Y aquí sí podríamos decir, présteme o un tono más claro o un tono más oscuro para la parte como de ese camino. Y aquí también puede haber pistas de deterioro, pongamos algunas. Si yo vengo acá, tomo este tono, seleccioné ese tono para los dos colores. O sea, yo presiono la tecla X, no va a ocurrir nada porque aquí estamos viendo el mismo color. Entonces ahora yo le doy una variación del tono y me puedo inventar, por ejemplo, unos deterioros en el camino. Recordarán ustedes que en más de una ocasión, incluyendo en la clase más reciente, hemos hablado de una dinámica de adición y de sustracción. Yo puedo poner una serie de detalles en el piso, creo que aquí ya el boceto preliminar se puede ir. Pero con frecuencia si yo me quedo acá, esto se va a ver más simple de lo que debería verse. Yo quiero comunicar, por ejemplo, el deterioro de una carretera. Y eso parece como unas manchas que cayeron ahí sin ton ni son. Entonces cambio de tonalidad y ahora voy a tener la tonalidad de ¿qué? Del fondo de la carretera. Presiono F5 y por si acaso me cercioro que tenga un diámetro mínimo adecuado. Le bajo el tamaño al pincel y empiezo a quitarle eh, algo de información a esas siluetas, pero en contraprestación lo que aspiro es lograr tener siluetas que sean más nítidas. No cuando hablamos de siluetas nítidas no necesariamente estamos diciendo que sean puntiagudas. Podría ser que la silueta tenga que ser redonda, o que sea más geométrica, o que tenga una apariencia más orgánica ligada a todo lo cual referente, pero no se debe ver como una mancha abstracta y ya. Con frecuencia también va a ser necesario agregar otros niveles de información. Por ejemplo, aquí ya tengo como el planteamiento general de el deterioro de la carretera, pero todavía no se ve muy bien. Y parte de la razón por la que no se ve muy bien es que esto no parece en grietas. Eso podría ser como la textura del camino y ya. Pero si yo ahora tomo otro tono todavía más oscuro, sin llegar necesariamente a negro, ni siquiera a clave baja, yo puedo empezar a decir que estas siluetas están comunicando la presencia de nuevas fuentes de sombra, o nuevos puntos de sombra más bien, lugares donde la luz no alcanza a entrar, y eso ya me va a empezar a sugerir que el suelo tiene un nivel de deterioro más grande del que se había sugerido inicialmente. Y eso puede darle esa pizca extra de personalidad al trabajo. Otra cosa que yo puedo hacer aquí, que creo que vale la pena hacer ahora que dejamos un fondo más claro, tanto en BG2 como en el McDonald's o McDonald's o lo que sea que esté planteando Sergio como la parodia de la comida, para seguir generando más diferenciación tonal voy a hacer lo siguiente.
voy a sacar mi gradiente, me voy a asegurar que el modo de fusión no sea uno que agregue sombras, sino que eleve luces o que aumente simultáneamente luz y sombra. Le voy a decir, por ejemplo, que tenga luz suave. Le voy a decir que tenga mi color, mi selector de color, un color de clave alta sin ser blanco necesariamente. Y ahora puede ser con gradación radial o con gradación lineal. En dirección de la luz voy a aumentar un poco más la clave alta. Si yo tomo la capa luces y sombras y empiezo a hacer esto, voy a tocar la van y voy a tocar el McDonald's. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aislar esto con un área de selección. No importa que sea más bien irregular, porque como esta capa ya tiene bloqueo de píxeles transparentes, cuando yo empiezo a tocar esta capa con esa luz nueva, va a ocurrir que solamente los píxeles que ya se agregaron aquí se van a seguir alterando en tonalidad. Y ahí ya podemos evaluar lo que está pasando acá. Me parece que funciona mejor de esta manera. Siempre es bueno ver las cosas como miniaturas, o sea, ver cuál es su nivel de legibilidad. Y pues, traes, yo no, nunca me voy a echar flores frente a cosas que ustedes puedan ver, por ejemplo, alguien como Tim Kaminsky o alguien como Eitan Sana. Hay muchos mejores referentes que lo que yo estoy haciendo acá, pero eso es un thumbnail que tiene claridad en distribución tonal y tiene claridad en legibilidad. Y si eso se está cumpliendo, vamos bien. ¿Listo? Entonces, ese demo creo que puede ser suficiente para explicar esta parte. Aquí tenemos entonces una estructura para un segundo boceto. O de pronto fui tan tonto que la borré. Estaba aquí, estaba... Sí, ven, yo soy una persona muy atolondrada. No estoy seguro en qué momento. Ah, no, ya sé qué fue lo que pasó. Otra vez, en eso también soy atolondrado. El túnel número 2 o el preboceto número 2 no lo desaparecí, pero como esta capa, que es la que tiene el boceto preliminar, está ahora encerrada dentro de la capa BG2, lo que está quedando por fuera de ese rectángulo no se ve. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Creo un área de selección, presiono la tecla C, me paro por fuera de la máscara de capa y presiono Control o Command V. ¿Por qué no voy a hacer lo siguiente? ¿Por qué no voy a ir a la capa de boceto preliminar y a generar un marco de selección y a decirle Control J? Porque va a ocurrir eso. Al presionar Control J, yo le voy a decir a estos píxeles de aquí, ustedes se tienen que convertir en una capa nueva. Y esa capa nueva automáticamente quedó convertida en el contenedor de esta y esta capa. Es una dinámica que tiene Photoshop. Me parece hasta cierto punto lógica, que es que yo no pueda aquí de la nada crear una capa estándar porque yo estoy justo en medio del bloque de una máscara de recorte. Pero es una particularidad que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Creamos un duplicado y ni siquiera queda como contenido del contenedor que sería la capa BG2, sino que justo encima de Sketch Prelim queda una nueva máscara de recorte. Eso al principio puede ser un poco confuso, entonces por eso es que lo evitamos copiando y pegando esos píxeles en otra parte. Como la idea no es demorarnos excesivamente, entonces vamos a restringirnos por esta vez a un solo thumbnail. Este segundo queda ahí como un planteamiento que de paso puede mostrarnos el nivel diferente dentro de un proceso de bocetación donde nada va a dejar de ser boceto, todos son preliminares, pero el primer nivel de pensamiento sería lo que está pasando aquí a la derecha, donde tenemos básicamente el bosquejo, el matacho, pues el doodle de la idea. Y desde ahí ya debería funcionar, pero debería funcionar como un equilibrio de masas y de pesos visuales. Aquí todavía no vamos a pensar ni siquiera en iluminación, aunque a veces uno puede poner ahí un entramado muy sencillo para empezar a planear esas cosas y también podría funcionar, pero esto es simplemente la idea de qué está en qué parte del escenario a nivel de distribuciones laterales, es decir, está el centro, la izquierda, la derecha, arriba, abajo, y lo que con frecuencia no pensamos, y digo colectivamente porque yo también vengo de ese tipo de errores, creo que todo el mundo pasa por ahí. Restringirnos a qué escenario es al centro en el plano medio es un error muy común, es un error de omisión muy frecuente. Entonces, al mismo tiempo que vamos pensando en la distribución general dentro del espacio bidimensional de la imagen, como estoy haciendo yo con mi pantomima de la mano, también pensamos en qué ocurre con la espacialidad tridimensional donde puede o no existir la perspectiva lineal. Y cuando eso exista, empezamos a trabajar entonces las diferentes pistas de iluminación, de forma
y de más que de acabados, de detalles de índices de narración, sobre todo el estado de los materiales, si están nuevos, si están viejos, si están destruidos, si están corroídos, si los objetos son de orientación orgánica o inorgánica. Ese es el tipo de cosas que nos interesa más que la textura de algo. Miren que realmente texturas no existen, pero sugerencias de texturas donde uno puede hablar, por ejemplo, aquí arriba de una tela rota y uno por acá puede estar hablando de un metal y un vidrio roto. Eso existe, pero como formas, no como texturas. La textura como un acabado de superficie en esta fase del proceso yo propongo que no tiene ninguna cabida. Porque es un detalle de acabado estético y lo que estamos buscando aquí son formas que comuniquen narrativas y conceptos, además de manera sintética y eficiente, incluyendo brevedad de tiempo. Así que eh, a nivel de acabados, otra vez, esto no es nada, pero a nivel de índices de narración, pues creo que hay suficiente claridad, a pesar de que evidentemente hay errores de perspectiva. Y que eso se podría hacer mucho más contundentemente si tuviéramos retículas de perspectivas ahí encima. Pero pues básicamente lo que me ocurre ahí es que paso de un diseño bidimensional a un diseño tridimensional sobre la marcha y quedan algunos gallitos. Si no entienden de qué estoy hablando, por acá se alcanza a notar un poco que este objeto debería tener un nivel de rotación un poco mayor para ser más consecuente con este objeto que está aquí. En últimas no me parece que arruine el boceto, pero son particularidades que ocurren. Yo propongo que eso, aunque es importante que quede bien, por ahora no es tan importante como la generalidad de la narrativa. Y si eso funciona, entonces tenemos un primer buen boceto de varios que deberíamos hacer antes de llegar al final de cada cosa. Para terminar, entonces voy a resolver la pregunta que me hace su compañera Abril Vázquez, que es, ¿qué ejercicios de bocetación podemos hacer, por ejemplo, para un periodo intersemestral? Hay varios que son bastante útiles. Vamos a señalar cuáles son. Esto yo no es una invención mía, esto está inspirado principalmente en dos personas que también les recomiendo mucho a los que quieran mejorar dibujo. Estas dos personas van a ser una bendición para ustedes. Y en algunos casos sentirán déjà vu porque yo hablo de estas personas todo el tiempo. El primero se llama Peter Han. Qué pena por mi quirografía tan fea. Y la otra persona se llama Michael Hampton. Los dos son no solamente excelentes artistas visuales. En el caso de Peter Han hablamos de un ilustrador que no solamente hace bocetación, sino también hace diseño de personajes, diseño de máquinas, diseño de criaturas, trabajo de escenarios y composición, pero que es conocido principalmente como uno, si no el más importante profesor de bocetación, yo diría en el mundo. Él tiene un método que se llama Dynamic Sketching. Creo que lo escribí mal. Creo que Dynamic es Y en la primera. Si es así, mis disculpas. Siempre me confunde eso. No estoy seguro si lo escribí mal, creo que lo escribí mal. Ustedes pueden buscar esto, por ejemplo, en YouTube y Peter Han regala la primera lección y no aparece un solo video. Él con frecuencia está renovando esas primeras lecciones. Él nos dice cosas muy importantes, tales como el fortalecimiento de la parte puramente mecánica y física del dibujo. Él se lo toma como si fuera un ejercicio atlético y él lo que nos dice es, nosotros podemos adquirir una habilidad de dibujo, sobre todo una precisión al momento de dibujar, y por falta de práctica y descuido y malas mañas podemos perder esa precisión. Entonces, listo, aquí me está confirmando Abril, entonces no lo dejemos en error, que sea correctamente escrito, así mi letra sea muy fea, que siempre lo es. Él habla de unos ejercicios básicos de mecánicas que nos sirven para fortalecer cómo vamos a construir la imagen. Independientemente del tema que queramos construir, da una metodología, da unos pasos para fortalecernos y funcionan muy bien. Yo me he hecho cursos de Peter Han varias veces y yo trato de practicar un poco. A veces no alcanzo todos los días, pero sí que cada semana haya algo de práctica que incluya los principios de este señor. Ya les voy a decir cuáles son. Michael Hampton no es tanto un ilustrador, aunque él podría ejercer perfectamente como ilustrador. Él es un anatomista, uno de los más importantes para tiempos recientes. Él es el responsable de un libro que se llama Figure Drawing o dibujo de figura. El subtítulo de este libro es muy revelador también. Es Figure Drawing, Design and Invention. Dibujo de figura, diseño e invención. Libros de anatomía hay miles, si no decenas o cientos de miles. Y hay unos muy buenos. Por ejemplo, hay un atlas de anatomía que se llama
el libro de anatomía para artistas. El autor se me escapa en este momento, pero es un libro negro que tiene un dibujo gris de figura humana. Eso es una Biblia, pero eso es básicamente un atlas anatómico de dibujo. Figure drawing no es eso. Figure drawing es, hasta donde tengo entendido, no, no voy a decir que sea el único, pero ciertamente en la experiencia que tengo es el mejor caso de un curso que es tanto un libro como unas lecciones que uno puede conseguir, por ejemplo, en CGMA, lo pueden conseguir o pueden encontrar demos también de este autor, por ejemplo, en YouTube. Eso es básicamente es una metodología para replantear desde síntesis visual el cuerpo humano. Entonces, Michael Hampton lo que dice es, uno desde los trazos más humildes genera una estructura dinámica que tiene narrativa, algo que me parecía que me parece muy interesante de él. Justo ahorita estoy volviendo a hacer el libro, yo tengo el libro de él, y tengo las lecciones en video que me la regalaron y estoy volviendo otra vez a ver todo este método y él dice algo que me parece muy significativo y es, esto no es necesariamente un curso de anatomía. Lo que estamos haciendo es utilizar el cuerpo humano como un pretexto para entender cómo balancear estructuras asimétricas y cómo darle dinamismo a todo. Es una forma muy interesante de acercarse al dibujo. Entonces, hay varios ejercicios que nos dan estas dos personas. Yo diría que también hay otra persona que nos puede servir harto, el autor Stan Prokopenko, a quien algunos de ustedes de pronto ya deben conocer por su proyecto llamado Proco. Este es uno de los mejores canales de YouTube para aprender anatomía. No, y de nuevo, buenos anatomistas hay muchos, no voy a tratar de desmerecer a nadie, pero si hablamos de alguien que nos puede ayudar a entender estructura, bocetación, el procedimiento para llegar a un buen dibujo de figura humana, este señor no solo es un gran artista, es un gran pedagogo. Si ustedes van, por ejemplo, al canal de YouTube de Proco, simplemente escriban esa palabra en el search de YouTube. Lo que van a encontrar son ¿cuáles docenas? Cientos, y no miles de lecciones, donde no solamente van a ver el cuerpo entero, sino van a ver problemas específicos. Por ejemplo, dibujemos la espalda femenina cuando el cuerpo tiene algún nivel de rotación. Y desde la estructura plantean cómo razonar eso. Entonces es como un curso muy exhaustivo dividido en muchos momentos donde uno ve un montón de problemas bien planteados y bien solucionados. Proco, si ustedes van también a la página web de él, van a encontrar una librería. Stan Prokopenko es un profesor que vende cursos, así como Michael Hampton, creo, aunque no estoy seguro si él todavía ejerce como profesor. Peter Hunt, hasta el día de hoy, tiene el curso de Dynamic Sketching, que de hecho son dos cursos sucesivos en una escuela que se llama CGMA. Es un curso que es un poco costoso, por lo menos desde nuestra perspectiva. El perdón, CGB, lo que ocurre cuando uno es atolondrado, es CGMA, Computer Graphics Masters Academy. Él tiene dos cursos de bocetación que son sucesivos en nivel y el segundo es todavía más exhaustivo. Y son cursos relativamente costosos para nosotros, están rondando más o menos $800 por 8 semanas, pero es un curso supremamente profesional que, por ejemplo, alguien que se gradúe valdría la pena que revisara si quiere tomar un curso de esos, porque puede ser un método junto con unas lecciones y un feedback que pueden pulir muchísimo más un nivel muy alto. Para un estudiante de primero, de segundo, de tercer semestre, probablemente no sea una buena idea pagarse esas lecciones, porque lo ideal sería ya tener un dibujo formado y pulirlo con ayuda de un profesor de ese nivel. En todo caso, sea que compren ese curso o no, busquen estos recursos. Todos estos señores son pedagogos. En el caso de Prokopenko, si ustedes van a proco.com, él vende lecciones tanto de pintura como de dibujo, no solo de anatomía. Y si ustedes van a una sección que se llama librería, van a encontrar como 100 lecciones gratuitas que rondan de 3 a 10 minutos y son una introducción maravillosa a pintura digital. Hablan de pinceles, de volúmenes, de iluminación, de contraste, de superficies, de texturas. Es un muy buen material. De nuevo, tutoriales hay muchos, recursos de estudios hay muchos. Yo me atrevo a decir que estos señores son parte de una formación integral básica que nos puede ayudar muchísimo. Hay otros, pero por ahora, como no estamos hablando ni de color ni de otros temas, sino estamos hablando principalmente de bocetación ligada a personajes y a entornos y a composiciones, pues yo me restringiría a ellos. Entonces terminemos haciendo un recuento de ejercicios básicos que vienen principalmente de estos dos autores. Entonces, esto se puede hacer en papel, se puede hacer en digital. Tal vez lo más recomendable sería que se hiciera en ambos medios.
¿Qué es con lo que yo molesto más en mis clases de bocetación? Con el tema de trazo de construcción. Si alguno de los que esté viendo este video está muy nuevo en ese tema, esto que estoy haciendo acá es un ejemplo de línea peinada. Básicamente uno deja una línea muy peluda y sobre todo cuando la línea pisa y pisa y pisa y pisa el mismo sector o la misma área sin agregar información nueva, estamos hablando de una línea peinada. El problema con la línea peinada, más allá de la estética, porque pues uno puede ver bocetos que tienen cierto nivel de desencaje, como que no alcanza a ver entre comillas pelitos, y se ven bien. El asunto no es tanto eso, ¿no? Y nunca deberíamos tratar de que el boceto tenga una apariencia, por ejemplo, vectorial, donde no haya ningún tipo de imprecisión, nada. O sea, uno busca que el dibujo sea preciso, pero si el dibujo es breve, habrá uno que otro gallito en el gesto mismo del trazo. Entonces no es un asunto estético, es un asunto de lo que se supone que estamos haciendo cuando estamos buscando una verdadera bocetación, que es un dibujo breve, un dibujo claro, un dibujo que comunique y un dibujo que en términos de energía no sea dispendioso. Un dibujo que además muestre de manera progresiva cada vez más información. Del preboceto podemos pasar a estructura, de estructura podemos pasar a cuerpo, de cuerpo podemos pasar a iluminación y luego podemos pasar a texturas y acabados. Entonces hablamos de sucesivamente dar más y más datos con ese dibujo. Entonces cuando no tenemos un trazo que sea eficiente, yo insisto mucho en utilizar lo que yo llamo trazo de construcción, otra gente lo puede llamar dibujo rough, otra gente lo puede llamar dibujo para sketch, ustedes utilicen el término que prefieran, yo lo llamo trazo de construcción, que básicamente es líneas que se encadenan para tratar de configurar formas y siluetas. Y eso no me lo estoy inventando yo. Eso, por ejemplo, Peter Han habla de dibujar a velocidades diferentes según uno esté dibujando curvas, o esté dibujando líneas rectas, o esté dibujando máquinas, o esté dibujando objetos más orgánicos. Pero lo importante es que uno no va a estar duplicando innecesariamente la cantidad de trazos, sino uno va a intentar siempre ir al grano. ¿Listo? Entonces, eso es con lo que yo más voy a estar fregando a todo el que vea una clase de bocetación conmigo o una clase de previsualización que es como una clase de bocetación que también incluye elementos de narrativa y de pintura digital. Entonces, si se presenta la situación que puede ser muy frecuente, que en este momento no dibujamos de esta manera, sino que dibujamos de esta manera, un trazo continuo, un trazo rígido, un trazo pesado, pues hay mecánicas que uno puede seguir para que eso no ocurra. La primera, podríamos buscar el dibujo primero desde formas orgánicas. Entonces, un ejercicio y de nuevo, si alguien quiere hacer esto, hágalo, pero hágalo a conciencia a diario. Porque si hacen esto incluso una vez a la semana, no es ni siquiera que lo hagan una sola vez y ya. Si lo hacen una vez a la semana, probablemente no va a servir para nada, porque esos son ejercicios mecánicos. Se trata de acostumbrar la vista, la mano y el antebrazo a otro tipo de movimientos. Entonces, uno que podemos hacer, una especie de slinky o de resorte que se hace con un solo movimiento de la mano y que gradualmente cambia de dirección, cambia de grosor hasta retornar a un punto o a un área muy muy pequeña. ¿Listo? Y gradualmente podemos ampliar y podemos girar lo que está pasando ahí. Entonces uno dice, por ejemplo, quiero empezar acá y quiero terminar aquí. Entonces lo mismo, uno va haciendo esos trazos. Este es probablemente el más fácil de todos. Sobre todo porque aquí no hay ningún tipo de requerimiento específico, como no se salga de las líneas. Otro que ya les puede servir mucho más, empezar a dibujar óvalos y encontrar sus ejes. Entonces, si cuando dibujen un óvalo le sale una especie de almendra o le sale una especie de ojo, eso 100% de las veces estoy seguro tiene que ver con utilizar el trazo incorrecto. Pero entonces tampoco se va a tratar de decir, venga y présteme por ahí 20 trazos y solo entonces me va a salir más o menos una forma ovalada. ¿Listo? Esto en general no es tan recomendable. Puede haber momentos donde esa mecánica de construir una curva trazo a trazo sea correcta, por ejemplo en estructuras complejas, pero si estamos hablando de recién empezar, tenemos que acostumbrarnos a poder hacer algo como esto y que se vea razonablemente bien como un óvalo sin tener que estarlo retiñendo. Obviamente pues yo aquí tengo una particularidad y es que no estoy tratando de dar excusas, pero pues mi dibujo a mano
para formas básicas, pues va a ser más preciso que mi dibujo digital. No voy a echarle la culpa a la tablet ni nada de eso, sino pues simplemente el dibujo digital. O sea, yo sé que puedo hacer óvalos y puedo hacer prácticamente círculos en papel de manera más sencilla que en digital. Pero en todo caso, más allá de la perfección, es la capacidad de poder generar formas orgánicas desde uno o la menor cantidad posible de movimientos de la mano. Esto, para los que vieron clase de bocetación conmigo, va a ser un déjà vu. Generamos una curva que sea continua, pero no con un solo movimiento de la mano, sino, es decir, no vamos de repente a hacer esto, sino vamos generando una forma curva. Ustedes se pueden dar cuenta que cada pareja de trazos tiene como ese pequeño pinchazo que me está diciendo, eso es un boceto. No estoy tratando de generar solamente esto. Esto puede llegar a funcionar bien, pero el problema trabajándolo de esta manera es que una figura hecha con un solo movimiento de la mano suele quedar bien siempre y cuando no haya un requerimiento extra. Por ejemplo, deme la forma específica del torso de un mamut. Rara vez uno lo va a poder sacar desde acá porque es más fácil sacar como una pera o un aguacate o un frijolito, pero una forma específica con un solo movimiento de la mano es un ejercicio más avanzado que es mejor hacer más tarde. Entonces yo tengo una silueta orgánica creada desde una curva continua, pero que no es un solo movimiento de la mano. Y después persigo, en la medida de lo posible, tratando de usar solamente cuatro líneas. Puede haber excepciones, pero vamos a tratar de usar solamente cuatro líneas internas, las llamadas líneas envolventes. La primera siempre va a ser una línea longitudinal. Si la línea longitudinal está bien puesta, nunca puede ser una línea recta y tampoco puede ser una curva llana. No puede ser que yo diga, y entonces aquí hay una y otra línea envolvente, porque si ese es un volumen curvo y nos imaginamos una especie de cinta que envuelve a dicho volumen, lo que vamos a ver son fragmentos de óvalos o incluso óvalos completos. No vamos a ver curvas llanas ni curvas rectas. Entonces, lo que siempre me gusta decirle a mis estudiantes es, esto es un ejercicio de análisis espacial. No es tanto un ejercicio solo de estética. Se puede llegar a ver muy bien. Uno puede llegar a hacer estructuras muy interesantes con esto, pero al principio lo importante es que de verdad uno venda la idea de que eso es un volumen. Entonces ahí tenemos, yo diría que esto sería A, sería B y sería C para empezar a indagar formas inorgánicas. Para indagar formas orgánicas. Perdón, al revés. Otra vez, yo soy una persona muy atolondrada con algunas cosas. Esto es para formas orgánicas. Ahora para formas inorgánicas. Obviamente uno en digital puede tener esta mañita. Ah, pues yo hago esto y ya tengo una línea recta, no me moleste. Pero igual uno tiene que acostumbrarse a poder tener un trazo que sea medianamente competente. Entonces algo que uno puede hacer es esto. Uno puede hacer, y aquí esto no se va a ver especialmente bien. Estoy un poco oxidado con este ejercicio básico, pero uno dice punto, punto y luego línea. Punto, punto y luego línea. También uno lo puede empezar a hacer en ángulos diferentes. Punto, punto, línea. Punto, punto, línea. Punto, punto, línea. Si es adecuado, entonces cambiamos de pincel para tener un gesto mucho más delgado. Es decir, más delicado para que uno no, pues, no vaya a pasar una línea tosca entre esos dos puntos. Este es un ejercicio, miren, ahorita no me está saliendo especialmente bien. La idea tampoco es que pues tengan el dibujo más mecánico del mundo, pero les va a enseñar mucho a cómo hacer líneas rectas sin estar haciendo esto. Desde trazo de construcción pueden salir líneas rectas que sean largas, pero siempre pensando en encadenar varios trazos. Ese sería como el primer nivel de formas para formas inorgánicas. ¿Qué más debería pasar ahí? Como estamos trabajando en digital, podemos trabajar en dos tiempos sin trabajar en capas diferentes. En el primer nivel, dentro de la misma capa, vamos a sacar con la menor cantidad posible de trazos. Ahí yo estaba cayendo en un error muy frecuente que es reteñir por reteñir. Entonces vamos a procurar que no pase eso, porfa. Vamos a tratar de generar formas inorgánicas, pero vamos a tratar de ser conscientes de su estructura, porque si uno dice voy a hacer un rectángulo con un solo movimiento de la mano, pues eso no es un rectángulo o un cuadrado, o uno puede hacer esto, pero pues eso técnicamente es hacer trampas y lo que estamos buscando es pulir la mecánica del brazo y la mano y la vista. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es generar, ojalá con la menor cantidad posible de líneas,
Puedo utilizar trazos individuales o puedo utilizar trazos de construcción, pero estoy generando primero estructuras invisibles que después materializo como unos sólidos inorgánicos, pero que se sientan que han sido dibujados a mano. Obviamente uno puede en técnicas digitales usar modelos 3D, uno puede utilizar la tecla Shift, pero estamos hablando nuevamente de pulir una mecánica. ¿Listo? Eso nos va a servir bastante. Entonces, de nuevo, cuando se vean haciendo como una línea y otra línea y otra línea, entonces vamos a tratar de ser conscientes de que debe ser, si no una línea, la cantidad mínima de trazos donde cada trazo debería agregar información nueva. ¿Listo? Y cuando pase eso, pues después de algunas horas por lo menos de estar practicando esto, podríamos llegar a un tercer nivel, que es empezar a darle, sobre todo a formas inorgánicas, un nivel mínimo de textura. Por ejemplo, algo como esto. Yo genero una forma inorgánica basada en trapecios. Entonces, una forma similar, por ejemplo, una roca. ¿Ok? No tiene que ser necesariamente una forma específica. Y ahora voy a generar un margen interno, uno por acá y otro por aquí. Y voy a aplicar una textura sin usar control Z, usando la menor cantidad posible de borrador, o si es posible no usando borrador, y procurando no salirme de las líneas. De paso, recordemos un error muy común al momento de texturizar, utilizar líneas largas que van de extremo a extremo. Eso debe ser una decisión consciente y con frecuencia cuando se toma esa decisión, la textura no tiene la mejor apariencia. Yo lo que estoy usando acá es una partícula de textura que si la viéramos más de cerca, consistiría en una serie de líneas que no se alcanzan a superponer mucho, pero más bien colindan, se tocan entre sí y cuando vamos a generar una nueva partícula de textura, cada 4 o 5 trazos, le damos un ligero cambio de dirección al entramado. Esto, de nuevo, uno podría decir, pues qué gracia, yo me busco una textura de internet y quiero el relleno, pero otra vez estamos hablando de fortalecer mecánicas básicas. Y si uno se acostumbra a que, por ejemplo, una textura sea digital o sea a mano, acuérdense que esto se puede hacer en cualquiera de los dos medios, idealmente en los dos. Aquí nos estamos acostumbrando a que la textura no sea un tachado, que no sea yo llegar y hacer esto, sino que yo estoy controlando la apariencia de un entramado que va a rellenar de una manera coherente un contorno. Entonces nos acostumbramos también a que no nos pase esto, la textura como que caiga de cualquier manera y esto se vaya llenando progresivamente de unos espacios huecos que me sugieren que la textura no está tocando no está tocando el límite de los contornos. Al contrario, vamos a procurar que al momento de hacer estos rellenos y estos entramados, si no vamos a generar gradaciones, que no siempre es obligatorio, vamos a procurar que esos contornos, cuando lleguen a un límite, toquen a ese límite mostrando control. Es decir, que se cortan, cambian de dirección, se alteran de tal manera que yo no haga un tachado, sino que yo esté haciendo un relleno coherente. ¿Esto qué nos enseña? Primero nos puede mostrar rutas de trabajo para texturas sobre todo orgánicas, es decir, texturas que no tienen que tener líneas rectas ni formas geométricas exactas, sino que pueden tener una expresión un poco más libre, tal como pasa con una textura como esta, donde yo puedo libremente, pero sin perder la lógica de la textura, cambiar la dirección del entramado cada vez que cambio de partícula. Si de pronto usted, persona que está viendo este video en el futuro inmediato, no entiende de qué estoy hablando, cada textura se puede reducir a una partícula que yo voy a duplicar, pero al momento de duplicar puedo alterar o en su dirección o en su tamaño o incluso en sus condiciones. Entonces por eso uno habla de definir partículas de textura y por eso uno dice que texturizar y tachar, que tachar es más como de cualquier manera poner ahí unos rayones, no son la misma cosa. Entonces ese ejercicio, sobre todo para formas inorgánicas, ¿por qué? Porque si uno dice voy a ponerle la textura a un cubo, se vuelve explícita la necesidad, o en este caso pues un cubo o un prisma, se vuelve explícita la necesidad de hacer un relleno coherente de esa figura inorgánica, tal como lo es un rombo, un diamante o un trapecio. ¿Listo? Entonces nos vamos acostumbrando a leer bien, por ejemplo, aquí la cara de sombra de este prisma, y ahora le bajo el tamaño al pincel, altero un poco
las condiciones de la textura en el sentido de, por ejemplo, no solo tener líneas más delgadas, sino líneas un poco más largas, pero otra vez yo procuro tocar bien los límites del contorno. Eso me va a enseñar, me va a acostumbrar, le va a enseñar a mi brazo, a mis tripas, a mis ojos, a mi intuición, no tanto a mi cerebro, que la textura no puede ser un tachado que caiga de cualquier manera sobre un contorno, sino que si va a ser un relleno, tiene que cumplir con la condición más básica del relleno de textura, que es esta. La textura y su contorno contenedor deben dialogar. En el momento en que la textura caiga de una manera aleatoria y azarosa dentro de un contorno, como acaba de pasar ahí, textura y contorno pelean, en lugar de que textura refuerce a contorno y contorno encierre correctamente a textura. Entonces, cuando esa confusión pasa, se empieza a perder la ilusión de tridimensionalidad, se arruina la estética del dibujo, se arruina la distribución tonal. Cuando eso no pasa, como por ejemplo aquí, donde yo voy a bajar una vez más el tamaño de mi pincel y una vez más voy a volver a alterar la condición de la textura, donde no solamente tengo líneas todavía más delgadas, sino todavía más largas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La separación entre clave alta, clave media y clave baja se va a volver explícita y de inmediata lectura. Entonces ya no solamente voy a hablar de texturizar por como rellenar por rellenar, sino voy a empezar a hablar de iluminación. Y al mismo tiempo que está pasando todo eso, por virtud de estar haciendo uno, 2, 3, 4 trazos, por poner un ejemplo, y ser consciente que después tengo que decir uno, 2, 3, 4, y después tengo que decir uno, 2, 3, 4. No estoy diciendo que tiene que ser solo esa textura, pero una textura bien manejada es una donde las partículas se perciben como correctamente entendidas y aplicadas. Si yo estoy siguiendo ese principio, aquí también estoy practicando trazo de construcción. Me estoy acostumbrando a que cada trazo es intencional, así sea algo tan básico como dos o tres líneas que configuran un pedacito muy pequeño de una textura. Me estoy acostumbrando a que todo en el dibujo es deliberado. Otra vez, yo no voy a entrar a tachar por tachar, que hay gente que hace más que eso, hace como esto, y entonces por aquí hace esto, pero entonces de pronto duplica y cree que eso es iluminación. No, eso es una chambonada, porque ahí realmente se está haciendo es un trabajo de tachado y no de texturización. Y el trazo no se está fortaleciendo porque estamos haciendo movimientos aleatorios con la mano en lugar de movimientos específicos, así sean libres y de naturaleza más orgánica. Entonces yo diría que esos son los ejercicios fundamentales para empezar a adquirir trazo. Cosas adicionales que se pueden hacer, sobre todo varias personas que van a ver esto ya no están en primer semestre, pueden empezar a generar ensamblajes. Entonces, ¿qué debería pasar con un ensamblaje? Idealmente, que haya categorías diferentes de formas, aunque uno puede hacer un ensamblaje solamente con formas orgánicas o solo con formas inorgánicas, pero es bueno probar ambos. Entonces, yo, por ejemplo, puedo establecer una línea de dirección para el ensamblaje que voy a hacer. Y aquí abajo puedo decir, présteme una forma ovoide, o sea, como un óvalo en tres dimensiones. Y ahora présteme acá un casi rombo. Y présteme las primeras líneas envolventes. Présteme una transversal y présteme una y dos longitudinales. Présteme aquí otro rombo, pero vamos a empezar a encorvarle sus lados, siendo consecuentes con lo que está pasando con todas las figuritas. Y bueno, aquí tengo el potencial problema de que esta figura, lo que acabo de dibujar ahí puede prestarse para confusión, entonces voy a hacer una trampita. O voy a hacer una decisión de diseño, tomar una decisión de diseño, voy a girar esto acá. Entonces cuando yo genero el ensamblaje, ese ensamblaje por decisión mía va a tener los lados inclinados con una rotación y eso me va a permitir aumentar la legibilidad de esta figura. Y ahora, por ejemplo, acá pongo un óvalo, por acá pongo otro y vuelvo a vincular mediante líneas curvas. ¿Esto qué es en términos de objeto? Pues no es nada, esto es como una abstracción. Al principio no se afanen por buscar necesariamente un objeto figurativo, pero sí acostumbrarse al ensamblaje donde cada figura de ese ensamblaje se pueda leer como un volumen que tiene pues una lógica de volumen. Es decir, por ejemplo acá hay un objeto que está encima de otro objeto. Evidentemente esto se presta más para el diseño de un personaje, ¿no? Pero la lógica de esto y de esto es esencialmente la misma. Un volumen cubre a otro. Un volumen está más arriba, otro está más abajo, uno está más al frente, otro está por detrás. Mediante líneas envolventes se puede aclarar que estamos hablando de uno o más volúmenes y
no contradecimos lo que dice el volumen, es decir, lo que está por encima o está por detrás o está al lado o está por debajo se tiene que leer como tal y vamos analizando entonces cuando un objeto cubre a otro qué le va a pasar a su silueta, de acuerdo al nivel de rotación, qué le va pasando a esa figura, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto empieza a funcionar, pues chévere y ya uno podría buscar nuevos detalles y demás, pero si esto al principio no funciona, pues de pronto podría funcionar ver referentes, que podrían ser objetos caseros, podrían ser animalitos, podrían ser plantas, podrían ser personajes y criaturas, podrían ser figuras humanas, pero nos vamos acostumbrando a la idea de tomar formas que cada vez son más complejas, pero que en sí mismas se pueden abstraer hasta convertirse literalmente en una silueta que tiene un par de líneas envolventes. Nos acostumbramos a tratar de leer las cosas así y luego cuando ya no solamente es una de estas, sino son 20 o 30 o 50 y de ahí sale por ejemplo un cuerpo humano o un cuerpo de criatura, no estamos dejando de pensar en términos de abstracciones y de síntesis visual. Lo clave en un tiempo intersemestral es que no haya locha, porque yo también fui estudiante, yo sé qué significa dejar de estudiar y simplemente decir, yo no quiero hacer nada hasta el próximo semestre, déjenme en paz. Yo entiendo ese impulso, es un impulso además muy respetable, porque los ritmos de trabajo universitario tampoco es que sean tan bajos. Pero sí se recomendaría, por ejemplo, dibujen temprano para que después tengan todo el día para hacer sus cosas. Pero asegúrense de practicar todos los días y asegúrense de practicar lo que no sepan hacer bien. Porque hay una diferencia entre práctica y hacer freestyle. Y a veces el tiempo libre se vuelve solo freestyle. Es decir, mis mostricos o mis criaturas o mis personajes o mis... Lo que sea que a mí ya me gusta hacer, mis mañas, mis manierismos. Y eso realmente no es práctica porque es repetir lo que creemos que ya sabemos sin cuestionar nada. Esa sería mi recomendación en términos de práctica para espacio no académico. ¿Listo? Con eso terminamos. Voy a exportar esto y pues nada, quedaría atento a nuevas preguntas. Nos veremos la próxima semana para vista general de proyecto completo. Recuerden que lo único que puede estar parcialmente desarrollado es el documento de proceso, pero el cómic y el story reel tienen que estar 100% terminados en la sesión 14. Buen fin de para todos.